Bienvenido. En este video vamos a ver cómo poder resolver un triángulo oblicuo usando la ley de los senos. Si te gusta el video, dale un like y suscríbete a mi canal. Comencemos. La ley de los senos nos establece que siempre debe existir una relación entre un lado del triángulo y su ángulo opuesto a él. Esta fórmula la tenemos establecida de la siguiente manera. Se compone de tres partes: primer parte, segunda parte y tercer parte. Las tres partes mantienen una igualdad. En cada una de las partes de la fórmula aparece una relación entre un lado y un ángulo. Un lado y un ángulo. Y un lado y un ángulo. Es importante hacer notar que cada uno de los lados debe de tener asignada una letra, de tal manera que todas las letras minúsculas corresponden a los lados del triángulo. En este caso, en la fórmula vemos que este viene siendo el lado A, este el lado B y el último el lado C. Cada uno de los lados mantiene una relación con su ángulo opuesto. A cada uno de los ángulos del triángulo se le debe de asignar una letra mayúscula. Por lo tanto, la letra A pertenece al ángulo A, la letra B pertenece al ángulo B y la letra C pertenece al ángulo C. Veamos el siguiente triángulo. En este triángulo podemos observar que a cada uno de los lados se le ha asignado una letra, de tal manera que toda esta línea, todo este lado, se le asignó la letra A. A esta otra línea, que es un segundo lado del triángulo, se le asignó la letra B. Y por último, a toda esta línea, que viene siendo el tercer lado del triángulo, se le asignó la letra C. Ahora, cada uno de los lados del triángulo tiene una relación con su ángulo opuesto. Cuando se refiere al ángulo opuesto, estamos indicando el ángulo que se encuentra enfrente del lado. Veamos. Si este es el lado A del triángulo, el ángulo que se encuentra enfrente de este lado vendría siendo el ángulo A. En este caso, si este es el lado A, el ángulo opuesto a él vendría siendo el de arriba. Esta esquina viene siendo el ángulo A. Y ahí tenemos la relación que nos marca la fórmula. Lado A se relaciona con el ángulo A. De igual manera, el lado B se debe de relacionar con el ángulo que se encuentra enfrente de él. El ángulo que se encuentra enfrente de este lado, pues podemos ver que es el ángulo que está aquí, y por lo tanto a este ángulo le llamamos ángulo B. Ahora, el lado C, que viene siendo este lado del triángulo, también debe de mantener una relación con su ángulo que se encuentra opuesto o enfrente a él. Y en este triángulo, pues el lado que se encuentra enfrente del lado C viene siendo este ángulo, al cual pues se le asigna la letra C. Hay que observar que a cada uno de los ángulos se le ha asignado una letra mayúscula. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. También cada uno de los lados tiene una letra minúscula. Lado A, lado B
y lado C. Bien, una vez que hemos visto cómo es la relación entre cada uno de los lados y su ángulo opuesto o enfrente a él, veamos entonces el caso número 1. El caso número 1 es cuando se conocen dos lados del triángulo y un solo ángulo. Si vuelvo a repetir, el caso número 1 es cuando conozcamos dos lados del triángulo y solamente un ángulo. Bien, veamos un ejemplo para que se entienda mejor cómo utilizar esta fórmula a la cual se le llama ley de los senos. Bien, vamos a resolver el siguiente triángulo. Solucionar el siguiente triángulo oblicuo aplicando la ley de los senos si se conocen los siguientes datos. Tenemos los siguientes datos. Lado A con un valor de 64. Lado B con un valor de 25. Y el ángulo A con un valor de 142 grados. Como nos podemos dar cuenta, pues en este ejemplo conocemos dos lados y un solo ángulo. Por lo tanto, si esto viene así, pues debemos de aplicar el caso número 1 de la ley de los senos. Veamos. Tenemos aquí ilustrado el triángulo que vamos a resolver, de tal manera que conocemos el valor del lado A, toda esta línea es el lado A y que tiene un valor de 64. También conocemos el lado B, que es toda esta línea y tiene un valor de 25. Al mismo tiempo, sabemos que el ángulo A, este viene siendo el ángulo A, tiene un valor de 142 grados. Bien, a partir de estos datos vamos a calcular los datos que desconocemos. ¿Qué datos desconocemos? Bueno, nos podemos dar cuenta que desconocemos cuál es el valor del lado C. Este lado no conocemos su medida. Al mismo tiempo, observando el triángulo, pues vemos que el ángulo B, que viene siendo esta esquina, tampoco sabemos cuántos grados mide. Y por consecuencia, el ángulo C también es un dato desconocido. No sabemos cuál es el valor de grados de este ángulo. Bien, siempre que ocupemos la regla de la ley de los senos, aquí anoto la fórmula. Esta es la fórmula. Siempre de la ley de los senos, solamente vamos a combinar dos partes de la fórmula. Podríamos combinar la primera parte con la segunda parte, pero solamente vamos a combinar dos partes de la fórmula. Entonces una opción podría ser combinar la primera parte con la segunda parte. Otra opción podría ser combinar la primera parte con la última parte de la fórmula, o otra tercera posibilidad pudiera ser combinar la segunda parte con la tercera parte de la fórmula. ¿Cómo vamos a saber qué partes combinar? Pues para ello nos vamos a guiar por los datos del triángulo que son conocidos. En este caso, pues vemos que conocemos el lado B, también conocemos el lado A y al mismo tiempo conocemos el ángulo A. De tal manera que de estas tres partes, una de las tres está completa. ¿A qué me refiero con que esté completa? Me refiero a que en una de las tres
se conoce el valor del lado y al mismo tiempo se conoce el valor del ángulo. Si observamos el triángulo, nos podemos dar cuenta que conocemos el lado A, pero también conocemos el ángulo A. Por lo tanto, el lado A con el ángulo A es la parte que se encuentra completa en la fórmula. Es decir, esta parte se encuentra completa. Mientras que las otras dos, esta parte de en medio y la última parte, se van a encontrar incompletas. Por lo tanto, el punto de partida será tomar la parte donde se conozca el valor del lado y el valor del ángulo. En este ejemplo, pues vamos a combinar esta primer parte con alguna de las otras dos. Bien, vamos a calcular el ángulo B porque es un valor, vemos aquí, que no conocemos el ángulo B. Y vamos a empezar por ahí. Si queremos conocer el ángulo B, pues entonces vamos a combinar esta parte que se encuentra completa, porque conocemos el lado y conocemos el ángulo, la vamos a combinar con esta otra parte porque queremos conocer el valor del ángulo B. Si yo quiero conocer cuánto vale el ángulo B, pues tendré que combinar esta parte donde se encuentra el ángulo B con la parte del ángulo A, que es las partes completas mostradas en el triángulo. Bien, entonces en este primer paso vamos a combinar solamente estos dos, el A y el B. Bien, por lo tanto, pues anotamos la fórmula. A es al seno de A, como B es al seno de B. Estamos combinando solamente estas dos partes de la fórmula. Bien, una vez que hemos anotado la fórmula, ahora vamos a llevar a cabo un reemplazamiento. Esto significa quitar la letra y en lugar de la letra, escribir el valor de esa letra. Bien, veamos. Conocemos el valor de la letra A. A minúscula, que viene siendo el lado del triángulo A, lo conocemos, aquí lo podemos ver, que el lado A, que viene siendo esta parte de la fórmula, tiene un valor de 64. Por lo tanto, pues quitamos la letra A y anotamos su valor. En la parte inferior tenemos marcado o indicado el seno del ángulo A. Podemos ver en el triángulo que conocemos el ángulo A y que tiene un valor de 142 grados. Por lo tanto, pues vamos a modificar, vamos a quitar la letra y en lugar de la letra vamos a escribir su valor. Por lo tanto, nos quedaría seno de 142 grados, que es el valor del ángulo A. Aquí lo podemos ver en el triángulo. Enseguida escribimos el signo de la igualdad y ahora en la otra parte de la fórmula vamos a cambiar la letra B por el valor que tiene la letra B. Y como podemos ver en el triángulo, la letra B minúscula viene siendo este lado, que tiene un valor de 25. Por lo tanto, cambiamos la letra por su valor, 25. Por debajo nos indica la fórmula seno del ángulo B. Pero este ángulo es el que vamos a calcular. Aquí arriba lo establecimos. Vamos a determinar el valor del ángulo B. Ese valor del ángulo B, que ven en esta parte inferior, hay que observar que no conocemos el valor del ángulo B. Este valor lo vamos a encontrar a través de esta fórmula. Como te podrás dar cuenta, de las 4 partes que componen esta igualdad, 3 de ellas
se conocen. Se conoce el lado A con un valor de 64, se conoce el ángulo A con un valor de 142, también se conoce el lado B con un valor de 25 y el único dato que no conocemos pues viene siendo el ángulo B, que es el valor que vamos a encontrar. Bien, una vez que hemos llevado a cabo el reemplazamiento, lo que vamos a hacer a continuación, y esto siempre se hace así en la regla o la ley de los senos, es multiplicar de manera cruzada. Es decir, primero vamos a multiplicar el seno de B, vamos a multiplicar este ángulo y de forma cruzada lo vamos a multiplicar por 64. Seno de B multiplicado por 64. Pero también vamos a llevar a cabo una segunda multiplicación, también cruzada, y en ella vamos a multiplicar 25 por el seno de 142. Es decir, vamos a multiplicar estas dos cantidades y también vamos a multiplicar estas otras dos. De tal manera que el seno del ángulo B va a multiplicar a 64 y el seno de 142 multiplica a 25. De esta manera la igualdad nos queda así. Observa que cuando multiplicamos así en forma diagonal, nos quedó 64, que es este valor, por seno del ángulo B, como aparece aquí. Enseguida la igualdad, y del lado contrario, pues ahora vamos a multiplicar de forma cruzada o diagonal 25 por el seno de 142. Aquí lo tenemos. 25, que es esta cantidad, por el seno de 142, que viene siendo este ángulo. De tal manera que al multiplicar de manera cruzada o de forma diagonal, pues nos va a quedar una expresión ya en una sola línea. Ya no vamos a tener cantidad arriba y abajo, como en la parte de arriba, sino ya nos va a quedar una multiplicación de manera lineal. Bien, si no se alcanza a ver aquí hay que tener presente que va un paréntesis, pero bueno, no se alcanza a ver completamente. Bien, lo que vamos a hacer enseguida es despejar el ángulo B. Hay que recordar que el despeje consiste en quitarle el número que está acompañando al ángulo B. En este caso, le vamos a quitar el número 64 para que el ángulo B quede solo. De tal manera que este número lo vamos a mover y lo vamos a pasar acá, pero en la parte inferior. Este valor de 64 debe de quedar dividiendo, es decir, en la parte inferior, debajo del 25 por el seno de 142, de esta manera. Bueno, en la parte superior tenemos este paso. Observa que aquí teníamos 24 y ese valor lo hemos pasado en la parte inferior dividiendo. Mientras que en la parte superior nos sigue quedando lo mismo que aquí, 25 por el seno de 142, que es lo mismo que tenemos acá arriba. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues solamente el número que acompañaba al seno del ángulo B, este número lo movimos y lo escribimos por la parte de abajo. Siempre ese número, siempre cuando lo muevas, lo debes de colocar por debajo. Bien, una vez que llevamos a cabo esto, ahora vamos a utilizar la calculadora. Si no recuerdas cómo utilizar la calculadora, yo te invito a que veas el video en donde se muestra de manera detallada cómo llevar a cabo el seno de cualquier ángulo para conocer su valor, o bien cómo conocer el ángulo a partir del valor de la razón.
Bien, veamos entonces lo siguiente. Aquí podemos eliminar, ahí lo estoy marcando con líneas rojas, la unidad de centímetro de arriba con el centímetro de abajo, de tal manera que ahí van a desaparecer los centímetros y no nos va a quedar más que la unidad de grados. Bien. Ahora, lo siguiente es usar la calculadora para obtener el seno de 142. El seno de 142 pues viene siendo este decimal. Ahora, ¿cómo utilizar la calculadora para obtener el seno del ángulo? De la siguiente manera. En la calculadora se va a encontrar un botón que dice sin y que se refiere a la función seno. De tal manera que debemos de oprimir ese botón, el botón de sin. Va a aparecer en la pantalla la función seno y enseguida vamos a capturar el ángulo 142 y enseguida debemos de oprimir el botón de grados. Para llegar al resultado, simplemente vamos a oprimir ahora el botón de igual. Y esto nos aparece en la calculadora 0.6157 y este número, este decimal, viene siendo el seno de 142. Hay que observar que tanto este valor de 25 no ha cambiado, se mantiene igual, y de la misma manera el valor de 64 que está por la parte inferior se mantiene igual. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar el número del paréntesis, este número lo vamos a multiplicar por el que se encuentra afuera, es decir, 25 va a multiplicar a 0.6157. De esta manera, al multiplicar esos números, obtenemos lo siguiente. Si multiplicamos 25 por este decimal, de ahí obtenemos 15.3915. Por debajo, el valor de 64, pues simplemente lo recorremos. Observa cómo este valor lo pasamos en la parte inferior para que no se altere la operación. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es dividir. Vamos a dividir este número entre 64. De igual manera, pues te puedes apoyar con la calculadora. Si nosotros dividimos 15.3915 entre 64, vamos a obtener 0.2405. Bien, para poder obtener el valor del ángulo, hay que recordar que debemos de manejar el seno a la menos 1. Nuevamente te vuelvo a recordar que si no recuerdas cómo manejar la calculadora, yo te invito a que veas el video en donde se explica paso a paso cómo llevar estos cálculos utilizando la calculadora. Bien, veamos. Para poder encontrar este ángulo, partimos de este decimal. En la calculadora se debe de oprimir las siguientes teclas. En primer lugar, debes de oprimir la tecla que dice Shift. Enseguida, vas a oprimir la tecla que dice Sin, porque es la función seno. En la calculadora va a aparecer en la pantalla sin a la menos 1. Enseguida, debes de capturar el decimal, es decir, debemos de escribir en la calculadora 0.2405. Una vez que se terminó de escribir el decimal, enseguida se oprime el botón de igual. Y finalmente, después del botón de igual, el botón de grados, minutos y segundos. Y de esta manera
pues vamos a obtener que el ángulo B tiene un valor de 13 grados, 54 minutos, 56 segundos. Por lo tanto, hemos encontrado el valor del ángulo B, que viene siendo este ángulo. Este ángulo ahora sabemos su valor, y este ángulo vale 13 grados, 54 minutos, 57 segundos. Bien, continuemos. Ahora, vuelvo a colocar el triángulo para no perder las medidas con las que iniciamos este problema. Y también voy a anotar hasta ahorita los valores que ya conocemos. Conocemos desde un principio el valor del lado A, conocemos este valor que mide 64. También conocemos este lado B, que mide 25. Y conocemos el ángulo A, este ángulo, que tiene un valor de 142 grados. En el paso anterior, conocimos el valor del ángulo B, aquí lo tengo anotado en la parte inferior, y llegamos a ver que el ángulo B tiene un valor de 13 grados, 54 minutos, 56 segundos. Por lo tanto, hasta aquí ya tenemos 4 datos o 4 valores del triángulo. Hay que recordar que todo triángulo va a presentar 6 valores. ¿Cuáles son? 3 lados y 3 ángulos. 3 lados más 3 ángulos hacen un total de 6 datos. De esos 6 datos ya tenemos 4. Lado A, lado B, ángulo A y ángulo B. ¿Qué nos faltaría conocer? Nos faltaría conocer el valor del ángulo C. Este ángulo aún no lo sabemos. Y también nos faltaría encontrar el valor de este lado, al cual le hemos asignado la letra C. Bien, veamos entonces cómo podemos encontrar ahora el valor del ángulo C. Vamos ahora a encontrar este valor. Observa que ya conocemos el valor del ángulo A y el valor del ángulo B. Aquí tenemos ángulo A y ángulo B. Así que solamente nos falta encontrar el valor del ángulo C. Y para encontrar el valor del ángulo C, hay que aplicar una característica, una propiedad de todos los triángulos. Y me refiero a lo siguiente. En todos los triángulos resulta que el valor de cada ángulo, cuando lo sumamos, si nosotros sumamos los 3 ángulos del triángulo, pues vamos a encontrar que la suma de los 3 ángulos siempre nos va a cerrar exactamente en 180 grados. Por lo tanto, esa es la propiedad que vamos a utilizar para ahora encontrar el valor del ángulo C. Fíjate en lo siguiente. Vuelvo a repetir la propiedad. La propiedad de cualquier triángulo nos indica que la suma de los 3 ángulos siempre nos va a cerrar en 180 grados. De tal manera que si ya conocemos estos 2 ángulos, hay que ver cuánto nos falta para que el tercer ángulo sumado con este ángulo A y con este ángulo B nos dé en total 180 grados. Esa propiedad es muy importante porque nos ayuda, como en este caso, a encontrar el valor del ángulo que nos haga falta siempre y cuando conozcamos ya los otros 2 ángulos. Bien, la fórmula es la siguiente. Para conocer el ángulo C, que es el ángulo que nos hace falta,
simplemente a 180 grados se le va a quitar, se le resta el valor del ángulo A y también se le resta el valor del ángulo B, que son los dos ángulos cuyos valores pues ya conocemos. Bien, de esta manera vamos a cambiar o vamos a reemplazar, vamos a cambiar el ángulo o la letra A mayúscula por su valor y lo mismo la letra B mayúscula por su valor. Bien, vemos que el ángulo A, aquí lo tenemos, tiene un valor de 142 grados. Y también vemos que el ángulo B tiene un valor, aquí lo tenemos en la parte inferior, de 13 grados 54 minutos 56 segundos, que lo hemos escrito al final. De tal manera que si a 180 le quitamos 142 y también le quitamos 13 grados 54 minutos 56 segundos, pues eso nos va a dar el valor del ángulo C, que para este ejemplo nos quedó como 24 grados 5 minutos 4 segundos. Esta operación la puedes hacer con tu calculadora de la siguiente manera. Primero debes de capturar 180. Enseguida apretar el botón de grados. Posteriormente apretar el botón de resta. Ahí hay un botoncito que tiene la resta. Y después de que oprimas el botón de resta, capturar el ángulo de 142 junto con el botón de grados. Enseguida vas a volver a oprimir la tecla de menos y ahora vas a capturar este ángulo como 13 y el botón de grados, 54 y nuevamente el botón de grados, y por último 56 y nuevamente el botón de grados. Al final solamente le vas a dar un igual y entonces en la calculadora te va a aparecer este valor. De tal manera que este ángulo nos faltaba, tiene el valor de 24 grados 0,5 minutos 4 segundos. Bien, hasta aquí pues ya conocemos los tres ángulos del triángulo y conocemos dos lados. Solamente para terminar nos faltaría conocer este lado al cual le asignamos la letra C minúscula. Bien, continuemos. Volvemos a mostrar el triángulo para no perder detalle de él. Y anotamos los datos que hasta este momento ya conocemos. Conocemos el valor del lado A, todo este lado, mide 64. Conocemos el valor del lado B, mide 25. Conocemos el valor del ángulo A, que mide 142. Conocemos el valor del ángulo B, que mide 13 grados 54 minutos 56 segundos. Y también conocemos el valor del ángulo C, que mide 24 grados 0,5 minutos 4 segundos. Lo único que nos falta encontrar para terminar es el valor de este lado, del lado C. Bien, con estos datos vamos a hacer lo siguiente. Como queremos conocer el lado C, nuevamente en la fórmula de la ley de los senos, vamos a combinar solamente dos de estas igualdades. Y como queremos conocer el lado C, pues vamos a combinar esta parte de la fórmula con la parte que desde un principio vimos que estaba completa y que es A sobre seno de A. Entonces vamos ahora a combinar A sobre seno de A, la vamos a combinar con C sobre seno de C, porque queremos encontrar el valor del lado C. Bien, vamos entonces a determinar el valor del lado C manejando las relaciones que ya les había comentado. Enseguida lo que vamos a hacer es reemplazar, es decir, quitar la letra y en lugar de la letra
de cada una de estas letras, en lugar de cada una de estas letras vamos a anotar su valor. Bien, veamos. A minúscula, lado A. ¿Cuánto vale el lado A? Aquí lo tenemos, 64. Escribimos entonces 64. En la parte inferior nos marca seno del ángulo A. ¿Cuánto vale el ángulo A? Aquí lo tenemos. Ángulo A, 142 grados. Entonces anotamos seno de 142 grados. Enseguida la igualdad. Y arriba tenemos lado C. ¿Cuánto vale el lado C? No lo sabemos. Es el lado que no conocemos su valor. Por lo tanto, pues no lo puedo cambiar porque no conozco su valor. Y entonces nos queda solamente la letra C. Debajo nos marca seno del ángulo C. Pero el ángulo C, date cuenta que es este ángulo y ya lo tenemos porque el valor de este ángulo, aquí está en la parte inferior, es de 24 grados, 0,5 minutos, 4 segundos, como lo tenemos en esta parte. Bien, una vez que ya hemos reemplazado cada letra por su valor, nos quedó la igualdad y ahora, siempre que tengas esta igualdad, se debe de multiplicar de manera cruzada. Es decir, vamos a multiplicar 64 por el seno de 24 grados, 0,5 minutos, 4 segundos. Pero al mismo tiempo también vamos a multiplicar el valor o la letra C por el seno de 142, ¿sí? Estos dos se multiplican y estos dos se multiplican. De tal manera que al multiplicar, pues ya va a desaparecer, ya van a desaparecer las fracciones y solamente nos va a quedar una multiplicación en línea. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es despejar la letra C. Hay que recordar que despejar es quitarle el número a la letra. De tal manera que en este caso a la letra C se le va a quitar el seno de 142. Cuando a la letra se le quita lo que se encuentra acompañándola, eso que se encuentra acompañando a la letra siempre va a quedar por debajo, ya que si aquí se encuentra multiplicando, del lado contrario va a pasar dividiendo, es decir, va a quedar en la parte de abajo, de esta manera. Hay que notar que aquí en la fórmula nos sigue quedando 64 por el seno del ángulo, como lo tenemos aquí. Ya hemos movido el seno de 142 y lo hemos colocado por la parte inferior, debajo de todo esto. Aquí lo tenemos, seno de 142. Al mover este paréntesis, la letra C quedó sola. Bien, viene entonces ahora el uso de la calculadora. Con la calculadora pues vamos a obtener el seno de este ángulo y también el seno de 142. Bien, veamos entonces. Seno de 24 grados, 5 minutos, 4 segundos, seno de este ángulo, nos queda 0.4081. Ahora, seno de 142 grados, de esto obtenemos 0.6157. Recuerda que para sacar estas funciones requieres de la calculadora y que tenga esa calculadora el botón de seno. Bien, a continuación pues lo único que vamos a hacer es multiplicar 64 por el número que se encuentra en el paréntesis y de esta manera nos va a quedar 26.1184. Observa que el número que se encuentra en la parte inferior se sigue manteniendo por igual. Para terminar, pues simplemente vas a dividir. Recuerda que si te marca una fracción, la fracción representa una división. Entonces vamos a dividir 26.1184 entre 0.6157, de donde vamos a obtener que el lado C tiene una medida
de 42.42. Bien, con ello hemos terminado el cálculo del triángulo porque ya conocemos el valor de los tres ángulos y el valor de los tres lados. Llegamos al final del video. Bien, espero que con este video te ayude a entender cómo poder resolver un triángulo oblicuángulo usando la ley de los senos y en este caso, pues el número 1. Bien, muchas gracias por tu atención.